Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Perfiles en Formación, charlas sobre educación artística en las artes escénicas y en esta temporada dedicado a la danza contemporánea. Es para nosotros un gran gusto habernos ya en este momento podido acercar al Centro de Investigación Coreográfica, el por todo el mundo conocido SICO del IMBAL, que bueno, nos ha permitido entrar hacia pues el pensamiento, la reflexión acerca de la filosofía de la enseñanza que está detrás, pero principalmente de sus docentes. Y hoy estamos pues muy gustosos de tener con nosotros a su director, el maestro Javier Contreras Villaseñor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por tu paciencia, mi querido Javier, porque hemos tenido algunas cuestiones previas a esta entrevista y que bueno, ya nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación, por considerarnos. No, hombre, ¿cómo no los voy a considerar si han sido parte importante desde muchas perspectivas para mucha gente, incluyéndome por una historia muy particular que yo tengo a la que le debo mucho también al psico. Pero a mí me gustaría que pudiéramos llegar directamente con pues la persona. Aquí tenemos a Javier, mucha gente por supuesto que lo conoce, mucha gente de danza, pero bueno, a mí me interesa desde la perspectiva de ese antecedente tuyo que tienes con el cine, que tienes con la literatura y que bueno, te ha llevado y te acercó a la danza. Háblanos sobre ese camino recorrido que pues te hizo caer en las redes de la danza, mi querido Javier. No podemos decir de otra manera. Así que cuéntanos de ese antecedente tuyo. Sí, eh, te comentaba alguna vez que para mí la danza ha sido eh, una un regalo de la vida en la medida en que, por muchas razones, eh, pero entre otras, que me ha permitido desarrollar eh, posibilidades y caminar eh, así senderos que no me imaginaba que iba yo a transitar. Eh, digamos, básicamente la creación y la filosofía. Digamos, yo originalmente estudié lengua y literaturas hispánicas y cine, los dos en la UNAM. Con respecto al cine, bueno, cuando egresé del CUEC hace miles de años, era la etapa de cine de las ficheras y obviamente pues no era un camino que pudiera recorrer o que quisiéramos recorrer los que egresamos de mi generación y tampoco había las posibilidades tecnológicas como ahora, ¿no? De video y demás. Y entonces, bueno, básicamente entonces me centré en el trabajo docente eh, y en el trabajo político y en el trabajo literario. Eh, Quiero adelantar que es que para mí el trabajo docente es central porque de alguna manera es es una forma de militancia, tendría yo que decirlo. Fue una elección. Me gusta, soy un feliz profesor. Y también decidí estar en ese lugar. Eh, y bueno, daba clases, escribía, militaba políticamente, milito políticamente, y de repente cuando vino el temblor del 85, pasaron muchas cosas, bueno, nos encontramos la danza y yo con los bailarines y bailarines de los grupos independientes bailando para los damnificados en la calle, y empezó ahí una relación intensísima con Danza Mexicana, Asociación Civil, los grupos independientes, la Comisión Cultural de la UBIR, 19 de septiembre, los trabajos de los encuentros callejeros de danza. Fue intenso, apasionante. Agradezco haber estado en ese momento. Siento que no a todos se nos da la oportunidad de vivir un momento como de eclosión artística y política, y ese momento fue fundamental. Y bueno, pues obviamente
el compromiso de los jóvenes de ese momento artístico, que era un compromiso estético, político, social, obviamente me jaló. Me invitaron a escribir sobre danza. Empecé a escribir muy entusiasmado, pero de repente me di cuenta de que para hablar con alguna sensatez sobre danza necesitaba construir los saberes de la danza en su lugar, que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Con los saberes del cuerpo. Y porque yo no quería hacer metáforas, escribir sobre la danza, sino conocer la danza, sino enunciar la experiencia de la danza. Entonces, pues, empecé a tomar clases de contemporáneo, de ballet. He tomado clases con muy buenos y muy buenas maestras. Siempre bromeo de que de verdad yo no nací para ser bailarín, porque con esos maestros y maestras con los que he tomado debería yo bailar genial. Pero bueno, hice lo que pude, pero se les agradezco con enormemente su paciencia. Y bueno, y esto me llevó, fue encadenándose, pues, ¿no? Me llevó a concursar para entrar a Sin Danza, después me fui a Querétaro con la que era mi pareja, con Lulú, y ahí que tenía una beca de ballet nacional, y ahí seguí tomando clases y demás, y en Querétaro se me ocurrió, bueno, me apareció la necesidad de hacer coreografía. Había pasado ya por unos cursos muy motivadores y enriquecedores en el SICO, precisamente porque como trabajaba yo en el SIC Danza, y el SICO, el SIC Danza y el SICO estábamos en el mismo espacio de la Nelly Campobello, entonces nada más me cruzaba el jardín e iba a tomar clases con Ana, con Genet, con Denjo, con Tania, con la misma Lynn Durán. Y bueno, esto más adelante pues se concretó en abrirse a la danza. Pues fue una decisión audaz pero de la que obviamente no me arrepiento, ¿no? Sino creo que ha sido definitiva y definitoria en mi vida. No sé si quieres un poquito más. Sí, 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 y que además, bueno, en este territorio de la coreografía hiciste tu propio proyecto. No quisiera que no lo mencionáramos, porque precisamente fue ahí en donde yo te conocí, y en donde pues mezclaste muy bien. Yo creo que sí, esta inquietud del cine y de la danza y de la literatura entraron perfecto con todos aquellos proyectos que hiciste con Proyecto Vara. Menciónanos brevemente sobre esa parte, porque también es importante. Sí, gracias. Sí, fueron 10 años intensísimos, del 94 al 2004, aunque en realidad empezamos un año antes, pero como grupo nos lo decidimos fundar en el 94. eh, y fue el aprendizaje de la coreografía, fue el aprendizaje de las complejas relaciones humanas que se dan en el ámbito de la escena, de las islas a la deriva, las islas flotantes, cómo uno tiene que exigirse mucha ética e inteligencia de trato, que es complejo también. Es un arte con los otros y con las otras. Eso es una maravilla y una dificultad, las dos cosas, que son retos también para crecer. Y bueno, fui muy feliz. También porque además fue un proyecto que creció con mi relación de pareja. Entonces fue un proyecto de Lourdes y mío. Entonces fue un momento excepcional de mi vida. Creo que me decidiría a componer, digamos, de manera coral, como siento que es el paradigma fundamental de la danza mexicana. Si yo lo veo, no sé, en los grandes, ¿no? Obviamente ni me acerco a ellos, pero si yo lo veo en Ballet Nacional, en Independiente, en Contempo Danza, etcétera, yo veo como, creo que hay un paradigma de composición coral en la danza mexicana eh, que, que, que me gustó mucho poderlo acercarme a ese procedimiento. Después ya vinieron otros, eh, los cambios económicos, las crisis
económicas, eh, pues las crisis personales también, y, 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 y la adopción, yo digo que el perfil que adoptó el campo en momentos determinados, sobre todo en la gestión de Fox, creo, que adoptó el campo a partir de que se enfatizaron como las lógicas meritocráticas del FONCA y demás, en ese momento, que digo, el FONCA tiene muchas virtudes, pero también creo que sí permeó, digamos, de manera fuerte la manera de organizarse y de enunciar en la danza mexicana. Bueno, todo eso como que nos llevó ya a cerrar el proyecto Bará y bueno, a dedicarnos a otros ámbitos. Eso me permite a mí sobre todo ahondar en la docencia de la teoría dancística, que también, o más bien, mmm, le he llamado perspectivas teóricas para pensar la danza. Y digamos, eh, ahora yo agregaría perspectivas teóricas para pensar el mundo desde la danza. Eso ha sido, digamos, un cambio importante que tiene que ver también con esos procesos de docencia, ¿no? Sí. Y que bueno, ahí estableciste pues tú también el puente de regreso hacia pues lo que ahora tienes la oportunidad de estar ahí en el SICO de nuevo, ahora como director a cargo de esta escuela y que, bueno, de este centro de investigación coreográfica y que bueno, en este momento tan importante que nos tocó vivir, digo importante porque no es cualquier cosa este rompimiento tan fuerte que tenemos en este momento para podernos reinventar y qué bueno que implica partir de donde somos, ¿no? ¿Qué es el psico ahora? Cómo lo estás, cómo está en este momento? No digo que haya cambiado, no es eso, sino más bien desde dónde tú lo concibes. El psico ha sido también un regalo de la vida. Realmente ha sido muy afortunado. Eh, eh, Cuando me invitaron a dirigir el psico, la primera vez les dije que no. Fue hasta la segunda vez o tercera, ni me acuerdo que dije, bueno, va. Y y fue una buena decisión. Eh, Creo que el psico está en un momento similar, a lo mejor digo una barbaridad, pero similar al lugar que tuvo el psico en los años 80. Yo creo que el psico, cuando trajo otras, por ejemplo, otras técnicas de entrenamiento, la técnica Limón, o cuando traía Falco, bueno, los Falco, etcétera, eh, y que empezó a dar lugar a la experimentación coreográfica en una escuela, no solamente a través de la lógica del alumno como aprendiz del maestro en una compañía. Creo que el psico, no es la única razón, pero creo que el psico ayudó a la explosión de los años 80 de los grupos independientes. Si tú revisas los nombres, muchas de coreógrafos y coreógrafas de ese movimiento pasaron por ahí de alguna manera. Y yo creo que ahora, en este momento, el psico se encuentra también en la posibilidad de ayudar a generar otro estallido de creatividad. Obviamente siempre ha estado ahí, pues, pero me refiero un cambio como paradigmático. Me parece que el psico puede ayudar. Eh, por buenas razones, nuestra danza tiene una impronta de la danza moderna, de los paradigmas de la danza moderna muy fuerte. Eh, yo digo por buenas razones, porque luego, por ejemplo, en América del Sur esto no se entiende. Pero las buenas razones son de que nosotros nacimos muy pegados, digamos, al momento de los fundadores del movimiento de la danza moderna y que además nacimos en el contexto de esfuerzos estéticos también y nacionales y políticos por crear una nueva sociedad, ¿no? Después de la Revolución del 10 y todo lo que pasó. Entonces digo, eso ha dejado una impronta en esa danza. Pero pienso también
que a eso si tú le montas lo que ocurrió o lo que ha ocurrido con el énfasis que se puso en las lógicas de las bellas artes meritocráticas del FONCA, creo que eso le dio unas características de fineza a nuestra danza eh, muy acusadas, muy pronunciadas, pero desde mi punto de vista, no unos recorridos hacia los lados muy amplios. Y creo que el psico en su locura fue de manera orgánica construyendo un camino diferente, particular, que en este momento es muy útil. Es decir, pienso cuando la mayoría de los grupos entraron en esta lógica de competencia y demás, bueno, porque era la que había para sobrevivir, era así, pues, ¿no? El psico decide ya no tener más su compañía, no tener más su grupo, y dedicarse más bien a escuchar la corporeidad, ligarse entonces a los saberes somáticos y empezar a trabajar en un tipo de composición coreográfica que no está centrada tanto en el aprendizaje, digamos, de formas de enunciación conocidas previas y que uno tiene que, digamos, aprender y demostrar que aprendió, sino más bien en otro encuadre que tiene que ver con la experimentación, la investigación, el interrogarse personal para generar una discursividad escénica propia. Entonces, y creo que estas características de lo somático y más esta visión, digamos, de la investigación propia, autoenunciadora, digamos, del hecho coreográfico, con el tiempo se fueron decantando con la sabiduría de las maestras y los maestros del psico, que, como yo tenía también en un momento previo, decía, me parecen, en el mejor sentido de la palabra, unas brujas y unos brujos, y fundamentalmente unas brujas maravillosas, en el mejor sentido de la palabra, y fueron generando entonces un ámbito pedagógico y comunitario y experiencial que en este momento me parece que coincide mucho con las necesidades y las demandas de la escena ampliada, que me parece que es el gran reto de toda nuestra danza. No se trata de negar lo que hemos sido, pero creo que sí nos está llegando el momento de encontrar formas nuevas de denunciar lo que está surgiendo. Bueno, me parece, por ejemplo, que esta situación de la pandemia va a hacer aparecer nuevas discursividades, me parece que evidente, ¿no? Y va a ser muy interesante poderlo testimoniar. Y bueno, y creo yo que el psico por este camino un poco a contracorriente, eh, muchas veces ninguneado, eh, eh, muchas veces que llevó, desde mi punto de vista, a actitudes un poco endogámicas del psico. Yo creo que ahora estamos más hacia afuera, lo cual es muy bueno porque siempre hay que dialogar con el mundo. Digamos, estas características del psico creo que le permiten ahora tener mucho que aportar a las nuevas enunciaciones de nuestras danzas, ¿no? Que yo hablaría de danzas contemporáneas, más que de danza contemporánea, ¿no? Claro. Uh -huh. Justamente, o sea, es a lo que me refería yo del perfil que yo entiendo que tiene ahora y que ha tenido el psico en relación con el tiempo presente. Pero bueno, de eso vamos a concluir. De hecho, nuestra última pregunta va a tener que ver con eso, pero por ahora, ¿cómo tú ligas ya este marco dentro de lo que es tu propia necesidad por transmitir el conocimiento, esto que es la reflexión acerca de la danza, desde la teoría, del saber pensar la danza, como tú bien lo dices? ¿Qué es lo que a ti te motiva a estar ahí y que no se convierte, por supuesto, en tus clases no necesariamente tienen que ser esas en las que quizás en alguna materia o en alguna área científica podría ser así como totalmente teóricas, sino que tú partes del cuerpo? Así que, ¿desde dónde tú abordas la docencia? Obviamente desde tu lugar. No, pues es una pregunta súper interesante porque
Yo le comentaba alguna vez a Raiza Pomposo y a Ida Islas que la danza me invitó a hacer a venir una capacidad, digamos, y una preocupación filosófica que ya estaba ahí, pero latente, y que la danza me llevó a llevarla al primer plano de, 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 de vida. Ujú, Y digamos que también me invitaron a dar clases de teoría en la NDCC, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, en sus carreras nuevas, que en ese momento eran nuevas de coreografía y de docencia de la danza clásica. Y bueno, había una propuesta inicial de INDA, y bueno, ya enfrentado, digamos, al trabajo cotidiano, de dar la clase y también por mis propios delirios y locuras, dije, bueno, hay que traer conceptos para problematizar el sentido común de la danza, porque creo que la danza es muy libertaria, pero también tiene muchas prácticas desde mi punto de vista eh, muy disciplinarias. eh, eh, y que a mí esa contradicción me llamaba mucho la atención y quería entenderla. Y también quería entender, eh, digamos, las, el lugar que tienen las preguntas del cuerpo, sus demandas, sus pasiones, sus deseos, sí, sus pulsiones, eh, en la formulación de concepciones del mundo. Y eso me hizo traer, cuando digo me hizo, bueno, nos hizo, porque en realidad es trabajo colectivo. Mencionaría yo a las investigadoras del CND, por ejemplo, que han aportado un montón, y a otra gente en América del Sur, la gente que más conozco en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, etcétera, en Colombia, donde hay en Cuba, donde hay realmente hay un ferviente trabajo de elaboración teórica en América Latina, que digamos lo que conozco, ¿no? Seguramente en muchos lugares del mundo, pero bueno, lo que conozco. Y creo que en un primer momento todos coincidimos en traer conceptos, sobre todo de la sociología, la antropología y la filosofía y la perspectiva de género, para problematizar el sentido común dancístico. Pero luego también nos dimos cuenta de que la danza es un territorio específico epistemológico. Yo le digo una ventana epistemológica específica. Es decir, un lugar de construcción de la experiencia desde el cual tú puedes plantearle preguntas de saber al mundo. Y creo que estamos en este momento, y que ha sido también muy, muy apasionante. Y bueno, pues he tratado de ser lo más riguroso en esto. Eh, y bueno, y cuando empecé a dar clases, lo que yo quería, lo primero que me propuse fue que la gente de danza disfrutara la teoría, que no la viera como algo alejado, que no se espantara, que no fuera ay, tengo que cursar esta materia espantosa, sino que se dieran cuenta de que forma parte, que así como una pasión de bailar y hay una pasión, digamos, de representar, hay una pasión también de saber, que está ligado con la pasión de enunciar. Entonces, por ejemplo, en mi clase me gusta decir de que el artista y el teórico, la artista y la teórica, vienen del mismo lugar, que es la capacidad de dialogar con la incertidumbre, solo que las resoluciones son diversas. Pero ese territorio de base es eso, es base. Entonces, por lo tanto, puedes ir de ida y vuelta, y que además es necesario disfrutar de la capacidad que te da la teoría para hacer la crítica de tus prácticas. ujú. Y que esto es central, porque es el fundamento de tus decisiones libres. Claro, en el sentido más abstracto, digamos, no, abstracto y concreto, las dos cosas de la palabra, ¿no? Ujú. O sea, pero sobre todo, a mí lo que me interesa en mis clases es apasionarlos
por la reflexión y porque interroguen el mundo y se interroguen. Eh, Espero haberlo logrado. Eh, a veces cuando me he escuchado, por ejemplo, en entrevistas, digo, agradezco a mis alumnos y alumnas la paciencia para entenderme, porque yo sé que pienso en zigzag y luego tartamudeo. Entonces, Dios mío, entonces han tenido la paciencia de escucharme y se los agradezco, ¿no? Pero bueno, espero que esta pasión que sí me habita los haya y las haya acompañado. También me interesa mucho señalar que el reivindicar que el maestro y la maestra, el docente, es también un investigador. Por supuesto, no es un productor. Su investigación no es para producir conceptos de manera constante y sistemas, ¿no? O metodologías, pero sí no hay profesor, no hay docente que no haga construcción de saberes, que no se haga preguntas. Entonces, eso también me interesaba. Y también me interesa la, eh, la docencia y sobre todo la educación pública como, como una manera de participar en un sujeto colectivo que existe en el tiempo. A mí sí me gusta recordarle a mis estudiantes que en nuestras escuelas públicas de enseñanza pública existen porque hubo revolución de 1910 Ujú. y que si, por ejemplo, si volteamos a Chile, donde hubo este brutal ataque a la democracia con Pinochet y que continúa, la educación no es pública. Ujú. Y que eso daña la vida cultural y el ánimo de generaciones y de una nación, ¿no? De una sociedad. Entonces, también me interesa participar de este esfuerzo. Pues ya aquí entre nos, eh, eh, pues mi abuelo materno fue un profesor fundador del Poli, Ajá. que le decían el loco Villaseñor, y pues bueno, entonces, digo, es una corriente, ¿no? Con la que me identifico y, bueno, pues, a lo mejor soy loco Contreras y pues, cosa que me dará mucho gusto, ¿no? Pues bien, mi querido Javier, el loco Contreras al que nos encanta encontrarnos justamente. eh, y que, pues bueno, ya para concluir, nos lleva justamente un poco retomando lo primero que habías dicho y por lo cual te había hecho esa pregunta doble del momento presente y que pues es inevitable tener que hablar de este momento justo y por el cual pues uno le tiene que encontrar no solamente yo digo yo el nuevo sentido, sino cómo encauzar ese sentido profundo hacia allá donde podemos tener oportunidades de tomar estas amenazas que nos agobian en un momento dado, pero que también nos abren oportunidades para que nuestras fortalezas nos lleven hacia encontrarnos con nuestra propia identidad. O sea, no es como, sí, hay que reinventar formas, hay que reinventar, porque por ahí dice hay que reinventarnos, pero yo creo que hay que reinventar las maneras como podemos llegar nuevamente a reencontrarnos. Así que, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este momento? Tenemos 3 minutos para poder concluir con esta última reflexión en relación con lo que pasa hoy. Pues yo diría, me pidieron un texto en Cuba sobre la danza en épocas de la pandemia y lo que yo resaltaba era que la danza te permite experimentar la alegría en la densidad de tu cuerpo, de tu experiencia más inmediata y saber que esa alegría es posible en esta tierra, que esta tierra no tiene por qué ser un valle de lágrimas, aunque esté asediada por la muerte como ahorita estamos todos y todas, sino de que el cuerpo tiene derecho a decir el sujeto, que es un sujeto en carne, como dice este Rosichner, León Rosichner, este filósofo argentino. Este sujeto en carne tiene derecho a la felicidad y al cuidado, al sostenimiento. Yo creo que la danza, y creo que, y pienso en general, y en psico en lo particular, creo que es una manera de llevar a la práctica lo que León Rosichner
llama el mater, o sea, mater de madre, el materialismo de la ensoñación. Dice que es el materialismo del cuidado, es el del sostén, el del sostén del otro y de la otra, en sus necesidades inmediatas, que son necesidades afectivas corporales, ¿no? Entonces yo creo que en este momento la danza en general, el psico en particular, eh, bueno, todos y todas los que nos dedicamos a esto, no me parece casual que en las redes estén un montón de clases de danza y los saberes que tienen los bailarines y las bailarinas como de yoga, o sea, porque la danza es eso, la danza es una manera de habitar el cuerpo con dignidad y con alegría, con pasión, y entonces yo creo que en esto, y con cuidado, creo que en este momento son valores que necesitamos civilizatorios, porque yo creo que sí estamos enfrentados a la necesidad de, puedo decirlo desde mi viejo marxismo, no me importa, creo que es necesario ir más allá de la lógica de capital, que está sembrando muerte y que la danza es otra cosa, es vida, y entonces que tenemos que darle potencia política, social, ética, amorosa a esas virtudes de la danza, ¿no? Yo diría eso. Con eso nos quedamos, mi querido Javier, definitivamente. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte esta participación tuya en el programa, que pues era pues una participación más que necesaria para poder precisamente completar, además de que todavía tenemos por ahí oportunidad de entrevistar a otras dos de tus queridas docentes, maestras del Centro de Investigación Coreográfica, pero que bueno, nos dan este piso y sobre todo conocerte a ti como en esa parte en la que el Loco Contreras gran docente, gran creador también, y que bueno, nos ha enseñado tantas cosas, no te creas, o sea, yo creo que este equilibrio entre el pensar la danza y hacer la danza es fundamental. Así que pues muchas gracias, Javier. ¿Algo más que quieras añadir? No, pues agradecerte tu sabiduría. Tú fuiste importante para mí, para dedicarme también o tú no lo sabes, pero yo iba ahí de colado de amigos míos a cursos que dabas en la Casa del Lago. Y yo veía lo que aprendían y por eso te propuse que fueras a darnos un curso al psico. Y bueno, se me abrió creo que me ayudas a entender la ética en el sentido amplio de la escena. Y pues muchas gracias. No, hombre, fíjate, ay, qué gran cumplido y te lo agradezco porque, bueno, yo creo que a lo mejor no me lo merezco tanto, pero sí nos merecemos el hecho de que en estos encuentros del ser humano, dentro de, justo tú lo has dicho, en esa ética, porque justamente lo que a mí me interesa mucho es cómo mantener ese equilibrio entre la estética, por supuesto, al final todos tenemos que llegar a un resultado formal, o no formal, lo que sea que se va a presentar al público, una técnica que lo sostiene, pero sin una ética en la que realmente nos enfrentemos a contestarnos las preguntas esenciales de quién soy realmente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la danza también me lo dio mucho, y por eso yo también te agradezco a ti que me hayas invitado, y que gracias a esa invitación pasé por la Escuela Nacional de Danza Contemporánea, fuimos colegas en la licenciatura en coreografía, he pasado por la Escuela de Danza Contemporánea del SECOI, en el campo de los bailarines, y yo sigo adelante porque pues está otro campo que también es una pasión para mí, que es la comunicación cultural, me parece fundamental porque bueno, además pues tengo la gran ventaja de que a todos ustedes los he conocido por tanto tiempo, y que bueno, independientemente que los conozca o no, pues está esta complicidad, y eso es lo que creo que hace posible que existan estos proyectos, pues que los hace sabrosos y sobre todo, como tú dices, amorosos. Sí, exactamente. Muy bien, sí, muy bien. Pues muchas Muchísimas. gracias. No, hombre, gracias a ti, Javier. Y pues bueno, continuamos entonces con el psico, ¿eh? Y muchas gracias a ustedes que nos siguen en este programa Perfiles en Formación, charlas sobre educación artística en las artes escénicas, dedicado en esta temporada a la danza contemporánea. Y nos vemos en el próximo programa.